y él nos va a hablar sobre el magisterio de Arriola, ¿verdad? Sí, el magisterio de Arriola, que si una de las cosas que más caracterizó al maestro fue eso, que era un maestro, no solamente en un aula o en un taller, sino en todo momento. Era una condición irreprimible de él. Incluso en sus textos uno está siempre aprendiendo en muchos sentidos, no solamente en el sentido de un aspirante escritor que quiere aprender, sino también el ciudadano, ¿verdad? Entonces es inagotable el magisterio de Arriola, y vamos a darle la palabra al maestro Felipe Garrido. Muchas gracias, Orson, muchas gracias, Claudia, toda la familia Arriola, por esta invitación. Estoy muy contento de compartir la palabra con Sara Herrera, con Felipe Vázquez, y agradezco también a cada uno de ustedes que estén aquí esta mañana celebrando el centenario que ayer se cumplió de Juan José Arriola. Yo voy a hablar del otro lado de la pantalla. Voy a hablar de Arriola como material de lectura. Las anécdotas que hay sobre la vida de Arriola son incontables, y yo me pregunto si algún día alguien podrá reunirlas, pero las conocemos, se conocen más de las que hemos leído, más de las que nos han contado. Sí quiero señalar cómo fue el encuentro de Arriola con la literatura. En distintos lugares, sobre todo en Memoria y Olvido, Arriola confiesa cómo él descubre el lenguaje en el habla de la gente de Zapotlán el Grande. Al oír hablar a las distintas personas, los distintos oficios, las distintas maneras de ganarse la vida, estar en ella, en su pueblo natal, Arriola va desarrollando un especialísimo oído que va a conservar a lo largo de toda su vida. Arriola, buena parte de las cosas que escribió, las escribe a partir del gusto personal que él tiene por las jergas. Cuando escribe la historia del IME en México, escribe como un médico, y cuando escribe Baby HP, escribe como un publicista, y cuando escribe En verdad os digo, nos hace sentir los ecos bíblicos, no solamente por la historia que relata, sino por la manera de contarla. Ese niño, a edad tempranísima, él dice que 3 años, yo no estoy seguro si debemos tomarlos al pie de la letra, pero a los 3 años, acompañando a sus hermanos a la escuela, escucha a un grupo de alumnos que están memorizando el Cristo de Temac, la poesía del padre Plasencia, y no entiende muy bien lo que oye, pero queda deslumbrado por esa otra manera de usar el lenguaje que no se parece a la que se usa en la calle, a la que se usa en la familia. Arriola dice que memoriza el Cristo de Temaca sin entenderlo. Luego corrige y dice, bueno, algunas cosas sí las entendía yo. Por ejemplo, y la impiedad, la contienda entabla, eso sí sabía yo lo que era, porque en la casa, en un patio trasero, por donde escurría el agua de un lavadero, mi padre había puesto una tablita para que no nos mojáramos los zapatos al pasar de un lado al otro del desagüe, y en la que en tabla yo sabía lo que quería decir en tabla, ¿verdad? Los demás no tenía idea. Ese niño que aprende el Cristo de Temaca llega a su casa, y no sé si ese mismo día o en alguno inmediatamente de los siguientes, se sube a una silla o a la mesa quizás del comedor y empieza a recitar el Cristo de Temaca frente a la familia. Y yo digo que nunca se volvió a bajar de la silla o de la mesa.
Si renunció a una actividad profesional como gente de teatro, a lo que no renunció es a seguir haciendo teatro durante toda su vida. Sí, Arreola fue siempre un actor y lo hizo en todas las posiciones que ocupó, en privado, en corto, seguía siendo no solamente un actor, sino alguien que podía hablar como escribía o escribía como hablaba. No había diferencia, lo normal es que no escribamos como hablamos. De alguna manera nos ponemos un poco más formales o más cuidadosos con las palabras. Arreola no necesitaba protegerse de esa manera. Él pasaba del lenguaje escrito al lenguaje hablado y regresaba sin que se notara la diferencia. Publicó 6 libros en su vida, Arreola, 6 libros escritos por él. Y estos libros escritos por él siguieron otros 6 que fueron, digámoslo así, dictados por él. El primero de ellos, Punta de Plata. El último de los que escribió fue Palindroma. Debemos a la devoción de algunos alumnos suyos, como Jorge Arturo Ojeda, la aparición de libros como Y ahora la mujer y La palabra educación. Esos 2 libros son parte de textos que Jorge Arturo Ojeda fue recogiendo en las clases y en las conferencias de Arreola. Y a esos textos debo yo el haber conocido a Juan José Arreola, porque en ese tiempo yo trabajaba en CEP 70 y esos 2 libros se publicaron por primera vez ahí en esa colección en CEP 70 y aunque los libros estaban impecables, no había mucho que hacerles, yo era editor y me dio el pretexto para poder hablar con él sobre algunos lugares dudosos en los originales y acompañarlo en la publicación de tanto Y ahora la mujer como La palabra educación. A partir de entonces fuimos cultivando una amistad, pues hasta su muerte, y se me fue convirtiendo Arreola en un compañero de todos los días, un compañero de todos los días que sigue siendo en este momento. Arreola es uno de los poquísimos escritores de los que vale la pena leer la obra completa. Publicarle a un escritor las obras completas muchas veces es ayudarlo a mostrar el pobre por aquí y por allá, porque la mayoría de los escritores no son igualmente cuidadosos en todo lo que publican, tienen obras importantes y pueden tener otras regulares o francamente desastrosas. Algunos escritores, como por ejemplo Borges, tuvo mucho cuidado de que por lo menos en vida nunca le publicaran las obras completas, porque para entonces él, digamos que renegaba de algunas de sus primeras publicaciones. Arreola se puede leer, yo diría se debe leer, de la primera a la última página, que es de las que están recogidas en las 2 ediciones de las obras completas que existen de Arreola. La del Fondo de Cultura Económica, que tiene un prólogo de Saúl Yurkiewicz, y la de Alfaguara, que es la que yo recomiendo porque el prólogo es verdaderamente espléndido. Y bueno, veo que muchos de ustedes saben que yo lo firmo, ¿verdad? Pero bueno, creo que es un buen prólogo y en cualquiera de las 2 ediciones vale la pena tener a Juan José Arreola como libro de cabecera, como esos libros por los que hemos pasado tantas veces que algún día lo abrimos no para leer, lo abrimos para leer lo que caiga, lo abrimos para leer lo que nos encontremos frente a nosotros, porque con que dediquemos, no sé, el tiempo que puede llevar leer 20 o 30 páginas, regresa a nosotros el resto de la obra de Arreola que está alrededor de ellos y que nosotros conocemos porque hemos leído en otras ocasiones.
por lo menos una vez, mientras estaba aquí oyendo lo que decía Sara, lo que decía Felipe, empecé a inventar que han sido 2 veces, pero creo que no, creo que fue una sola vez. Leímos aquí la feria de principio a fin. Vine y durante, no me acuerdo si fueron 3 o 4 días, dedicamos un buen espacio a leerla. Y fue una lectura muy interrumpida. La idea era que fuera interrumpida con los comentarios de la gente que estaba escuchando, porque todos ustedes, al leer la feria, están leyendo un libro de familia, están leyendo un libro donde aparecen personajes que cada vez menos, naturalmente, porque van desapareciendo, pero hace pocos años Tigelino estaba entre nosotros y cuando es mencionado en la feria o en 3 días de un cenicero, estábamos recordando a alguien que estaba en el público. Tigelino en aquella ocasión estaba en el público. A mí me emociona mucho leer la feria aquí en Zapotlán, porque hay esa respuesta que confirma una de mis hipótesis sobre Juan José Arreola. Juan José Arreola escribió siempre sobre cosas que realmente sucedieron, cosas que le sucedieron a él o sucedieron a su alrededor o él supo de ellas. Yo digo que Juan José Arreola, contrariamente a lo que podría pensarse, nunca inventó nada. Juan José Arreola encontró las historias alrededor de él, o a veces en tiempos muy remotos, pero siempre escribió, digámoslo así, sobre la realidad, sobre una de las formas de la realidad. ¿Qué es la realidad? Está difícil de definir eso. Y al mismo tiempo Juan José Arreola siempre escribió a partir de un modelo literario. Cuando Juan José Arreola publica Hizo el bien mientras vivió, está clarísima el parentesco que tiene con Duhamel. ¿Quién es? Sí, de pura provincia. Sí. ¿De quién es? De Duhamel, sí, es Duhamel. Entonces, está clarísimo que Juan José Arreola está de alguna manera repitiendo el libro de Duhamel. Sí, pero con los personajes de Zapotlán, porque eso es como una especie de ensayo de la feria. Esos personajes y esas historias que se cuentan en Hizo el bien mientras vivió, no las inventó Arreola. Estaban ocurriendo alrededor suyo en el pueblo donde él había nacido y donde vivía. Y alguna vez jugamos, Jorge Arturo Ojeda, Juan José Arreola y yo, a encontrar los textos que estaban detrás de lo publicado por Arreola. Y yo diría, yo me atrevo a decir que cualquier texto de Arreola es consecuencia de una lectura literaria y al mismo tiempo es consecuencia de un acontecimiento vivido. Él confundió la vida con la literatura, ¿sí? Así como digo que confundía el lenguaje hablado con el lenguaje escrito y pasaba de uno a otro, vida y literatura para Juan José Arreola eran una misma cosa. Juan José Arreola tuvo dos momentos de enorme generosidad conmigo. Uno de ellos fue cuando me regaló un diccionario francés de hechos curiosos, que seguramente ustedes recuerdan porque estaba entre sus libros, un libro enorme, que yo me extrañé, porque yo lo había invitado en México que me acompañara a una de mis clases de literatura. Habíamos estado leyendo textos de Arreola y los alumnos estaban fascinados con su lectura y en especial con la canción de Peronel. Entonces,
él fue a clase y le hicieron preguntas, toda la clase se fue en que atendiera a él las preguntas que le hacían, que eran de todas clases, y llegó la pregunta: ¿cómo hizo usted para inventar una historia tan fantástica como la canción de Perdonel? Ustedes se acuerdan de esta muchachita que se enamora de un poeta ciego, por lo que publica por Guillermo de Machaut, y Arreola soltó una carcajada de antología y dijo: eso yo no lo inventé, eso sucedió. Y yo me lo encontré corrigiendo las pruebas, creo que del otoño de la Edad Media, corrigiendo las pruebas, tropecé con la historia. Pero Guillermo de Machaut es un autor conocido, francés, del siglo XIII, y si ustedes van a Margolin, Margolin ya no existe, pero en aquel tiempo era una casa de discos muy exclusiva. Es decir, si ustedes van a Margolin, pueden comprar sus melodías, pueden comprar las mismas canciones que enamoraron a esta niña de ese poeta tuerto y viejo, pero que podía producir palabras tan hermosas como las que estaban en sus canciones. Yo creo que subieron las ventas de Margolin en esos días, porque los alumnos quedaron de veras entusiasmados, y porque en los talleres que yo voy ahora de escritura creativa, mi primera preocupación es convencer a mis estudiantes de que las historias no se inventan, sino que las historias se encuentran. Y entre los muchos ejemplos que puedo citar de estas cosas, pues vuelvo a recordar la historia de cómo encontró a Perdonel Juan José Arreola, corrigiendo las pruebas de un libro. Si fue por improductivo, por lo que dejó de estar en el Fondo de Cultura, no me extraña mucho, aunque lo de improductivo, pues ahí lo estaban midiendo en el número de páginas que había leído en la semana, y no en lo que estaba atesorando para convertirlo después en sus textos, porque me imagino un corrector de pruebas en el fondo recibe libros de todas clases, recibe libros de ciencia, de historia, de literatura, entonces me imagino a un hombre dueño de una curiosidad universal como era Juan José Arreola, un hombre que se interesaba por todo lo que sucedía alrededor suyo, bebiendo de esa fuente aleatoria, porque él no decidía esos libros que iba a trabajar, y separando muchos de estos textos. Cuando leemos En verdad os digo, el profesor Niklaus nos puede sonar a un nombre que Arreola inventa, pero no es cierto. Si ustedes investigan mínimamente, van a encontrar que Niklaus era un científico que se dedicó a la clase de estudios que Arreola le atribuye en esta parábola, disolviendo mientras vivió. Y si quieren pasar muchos ratos entretenidos, busquen todos esos personajes secundarios que Arreola menciona en sus historias, y van a descubrir que, me voy a atrever a decir todos, es posible que alguno no, o que alguno no sepamos encontrar. Yo hablaba con él sobre este tema y entonces él me regaló este diccionario francés para que yo viera cómo la historia de la Venus de los Rábanos. En 3 días de un cenicero, recuerdan que encuentra Arreola. Para mí, el personaje que encuentra a la Venus en la laguna es Juan José Arreola, y para mí esto es uno de los textos que más admiro de Juan José, porque me parece una gran alegoría del encuentro de un payo de Zapotlán, como le gustaba a él llamarse, con la gran cultura occidental, con la cultura que viene de Grecia, que viene de la Biblia, que viene de la Edad Media, y que llega a Zapotlán y está escondida en la laguna en la figura de una Venus de mármol. Juan José
encuentran a Venus, la sacan, el protagonista, el narrador que está contando esto, cuenta cómo consigue salvar a la Venus de los intentos del encargado del museo local para llevársela al museo y de su padre, que está enamorado de la Venus, para llevársela a su cuarto, y él consigue quedarse con ella en la habitación. Y en una noche de insomnio y de pesadilla empieza a buscar cómo llegó ahí la Venus. Y ahí la relación con el diccionario, porque en el diccionario lo que venía era la historia de la Venus de los Nabos, de los Rábanos, algo que sucede en Francia, cerca de París, en donde un día se encuentra en una plantación de rábanos una Venus, y el que la encuentra es un escultor local no muy reconocido, y se arma un gran escándalo porque se considera que es una pieza histórica, va a dar al museo, un museo arqueológico importante. El pobre escultor se vuelve un personaje conocido no como autor de la estatua, sino por haberla descubierto en su campo de Nabos, pero en realidad es el autor. En realidad él es el escultor que hizo esa pieza, está vengándose, digamos, de sus vecinos al seguirles la historia. Todo esto llega a 3 días y un cenicero, y está vuelto a contar por Arreola, según él acostumbraba, ahora con personajes de su pueblo natal, personajes de Zapotlán el Grande. Cuando él se dio cuenta, yo le mostré un texto de su cuento con todo lo que había averiguado yo alrededor de los personajes, y él me regaló ese diccionario porque ese me dijo: si no te lo regalo yo no lo vas a encontrar en ningún lado, entonces para ayudarte a hacerlo, aquí está el diccionario. Arreola nació hace 100 años, murió en 2001, aquí estamos nosotros hablando de él. Hemos sido testigos de 2 análisis minuciosos, en el caso de Sara, de un solo libro, en el caso de mi tocayo, de las distintas formas que adquiere Arreola en su relación con la literatura. ¿Cuál es el papel de nosotros? No todos nosotros tenemos los conocimientos ni la información, nos movemos en un medio que nos permita estudiar a Arreola con esa dedicación. Pero todos nosotros tenemos la oportunidad de tener ahí cerca de la cabecera, en algún buró, en alguna mesa, las obras completas de Arreola, y quizás la primera vez vale la pena leerlas de continuo, comenzar en la primera página y llegar al final, y después vamos a regresar a los lugares que nos gustaron, y quizás después todavía vamos accidentalmente a abrir ese libro en donde caiga y a leer 20 o 30 páginas todos los días. Porque Arreola puede ser un buen compañero de vida, puede ser, estoy seguro que nos va a inspirar muchas ideas, nos va a hacer sentir muchas emociones, vamos a poder compartir su entusiasmo y vamos a poder compartir su sentimiento de culpa. Porque, como dijo Felipe, efectivamente, si bien preguntan cuál es el color dominante en Arreola, yo diría: Arreola es un hombre que se siente culpable. Se siente culpable de haber nacido. Después de todo, el pecado original es eso. El pecado original es el que traemos simplemente por el hecho de haber nacido. Y
Arreola, que tiene una enorme conciencia de sí mismo y de su lenguaje, empeña la vida para tratar de exorcizar ese sentimiento de culpa, para poder quitarse de encima esa losa que cargó toda su vida. Arreola fue generoso conmigo al regalarme ese diccionario, fue enormemente generoso conmigo cuando en alguna ocasión en el exconvento del Carmen iba a hablar yo sobre no sé qué, y unos instantes antes de que yo comenzara a hablar, entró Juan José en una silla de ruedas a la capilla y escuchó lo que dije y después se fue. De manera que había ido allí pues, para escucharme y yo no puedo imaginar un acto más generoso de cualquiera de nosotros que dedicar unos minutos de su vida a escuchar a un amigo, a escuchar a un compañero. Fue generoso, por supuesto, no solamente conmigo, fue generosísimo en su papel como editor, en su papel en Esther, en los cuadernos y los libros del unicornio, en los presentes. Fue generoso con sus alumnos. Uno sabía que en una clase de Juan José se iba a hablar quién sabe de qué todos los días. Cada vez que uno llegaba, el tema era diferente, no seguía ningún programa, daba igual. La clase que él daba se podía prolongar. Si empezaban a dar lata a los alumnos de la siguiente que ya querían entrar, había que callarlos o invitarlos a que entraran. Y en ese caso, Arreola podía terminar una clase con más alumnos de los que había empezado. Arreola fue generoso, incluso con gente que conocía por primera vez. Y quizás, esto lo he contado tantas veces que quizás ya lo conté a mí mismo, no importa. Cuando se celebró el centenario del nacimiento y muerte de López Velarde, son tan próximas las fechas que da igual, celebran al mismo tiempo. Estábamos en Zacatecas, donde hubo muchos actos importantes, el más importante de todos, las palabras que dijo Juan José Arreola en la ceremonia culminante. Se abrió el escenario y Juan José estaba parado como si fuera una bailarina hacia mesa, con los brazos y las piernas en posiciones inverosímiles, y se quedó así quietecísimo hasta que el silencio fue perfecto, y entonces comenzó a hablar y durante hora y media nos mantuvo a todos en suspenso. Lastimosamente fue solo hora y media, hubiéramos querido que siguiera. Ahí mismo, en Zacatecas, a la mañana siguiente o 2 días después, en el desayuno estábamos un grupo de personas, 6, 8, y llegó un periodista, un muchacho, un reportero joven. Llegó un periodista. ¿Qué le preguntó el periodista a Juan José Arreola? Una pregunta típica de periodista joven que no sabe quién está entrevistando. Maestro, dígame por favor, ¿qué se siente estar en Zacatecas? Esa fue la pregunta que le hizo. Y le puso la grabadora casi en la boca. Y Juan José le dijo, perdóname, no puedo contarte nada, estoy obnubilado. Y se llevó la mano a la frente y echó para atrás la cabeza. Estoy obnubilado porque acaban de venir a contarme que aquí a espaldas del hotel vive Irene González. Tú no sabes quién es Irene González, te voy a decir. Cuando teníamos 15 años fuimos novios. Y pasábamos tardes enteras caminando por las calles, tomados de la mano, embobados, perdidos uno en los ojos del otro, y éramos felices hasta que le dieron a ella una beca para que se fuera a estudiar. Ella estudiaba danza
se fue a estudiar a no sé dónde y dejamos de vernos. Nos volvimos a encontrar 10 años después en México, en la capital del país. Ya éramos jóvenes mayores, ya nos perdíamos, pero no a caminar de la mano por las calles. Nos encerrábamos en algún lado y ahí pasábamos tardes y noches y días enteros entregados uno al otro con absoluta pasión, hasta que le ofrecieron otra beca. Y yo no podía decirle que no la tomara, porque era muy importante. Le estaban ofreciendo que fuera a Cuba a aprender a tomar cursos de danza con Alicia Alonso. De manera que yo hice uno de los actos de amor más auténticos que he hecho en mi vida, y le dije: Inesita, vete a Cuba. Y nunca hemos vuelto a vernos. No he sabido yo de ella nada, hasta ahora que me vienen y me cuentan que vive aquí a espaldas del hotel, y no sé qué hacer. No sé si ir con ella y mostrarle la piltrafa en que el tiempo me ha convertido, o si dejarla para que conserve de mí el recuerdo luminoso de mis 25, 26 años y no estorbarle la vida por aparecerme de nuevo frente a ella. Así es que, por favor, perdóname, no te puedo contar nada. El muchacho, que era un hombre educado y correcto, recogió su grabadora y le dijo: bueno, maestro, mañana vengo para que me diga qué se siente estar en Zacatecas. Yo no sé si fue al día siguiente o no fue al día siguiente, porque ya no coincidimos, pero pinta muy bien, por un lado, la generosidad de Juan José y por otro la malicia de Juan José. Porque no le dijo: te voy a contar una historia muy interesante de mi vida. No, dijo: no te puedo contar nada, porque fíjate que esto y esto y esto, es que perdona. Malicia es quizás la palabra que yo pondría al frente de todas las cualidades de Juan José Arreola. Un escritor no puede ser ingenuo, un escritor no puede ser plano, un escritor va a vivir tratando de fascinar a sus escuchas o a sus lectores, y el arma que tiene para hacerlo es la malicia. El arma que tiene para hacerlo es simular que va por cierto camino y desembocar en otro. Juan José era un maestro de la malicia, era un maestro de la economía. Con mis alumnos a veces les paso fotocopias de escritos de distintos autores y les pido que tachemos palabras para ver cuántas cosas en textos de escritores de primera, famosísimos, pero cuánto les sobra en lo que escribieron. Es muy difícil encontrar palabras que le sobren a Juan José Arreola. No hay paja en sus textos. Son textos perfectos. Así desde el primer libro. No hubo ensayos, no hubo titubeos, no hubo pasos mal dados. Arreola apareció como un escritor perfecto y así se mantuvo hasta el final. No cayó en la tentación en la que muchas veces caen los escritores, en que por publicar cualquier cosa, para no pasar demasiado tiempo sin publicar, salen con lo primero que tienen. Él estaba obsesionado por la belleza, que implica una obsesión también por la perfección, y Arreola produjo textos perfectos. Ahí están sus obras, siguen apareciendo libros sobre él y libros de él, se siguen encontrando algunas cosas nuevas. Conviértanlo de veras en un compañero de vida. Tráiganlo cuando salgan de viaje, échenlo en la maleta para que vaya y para que tengamos en cualquier lugar, en cualquier momento, la ocasión de abrir sus obras y volver a tener el prodigio de su palabra. Muchas gracias.